yo pediría que antes, ya al finalizar ustedes debatan entre sí como forma de responder, y tenemos tres pedidos de palabra, de Manuel Contreras, Lalo Rodríguez y Roberto Lacerda. Empezaría por Manuel Contreras. Adelante. Está sin micrófono. Hola. Roberto. Allá. Adelante, Manuel. Ya, ¿me puedes dar video, por favor? Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Habilita tu video, Manuel. Tú estás con la opción de panelista. Ya. Ok. Estoy deshabilitado. No importa, vayamos a ganar tiempo. Bien, primero quiero felicitar a los tres ponentes y agradecerte a ti, querido Roberto, porque gracias a haber participado en un evento similar pude escribir los artículos que he escrito últimamente. A Cintia, un gusto conocerte, tengo tu libro acá. A mí me gusta un dicho que tenía Google Books, no, lo he buscado pero no lo he encontrado. Dice, nos paramos sobre los hombros de gigantes. Lamento mucho, Cintia, que en tu libro no haya nada sobre la reforma neoliberal y haya más sobre acuerdos de UNICEF y de Naciones Unidas y de derechos humanos en particular. La reforma neoliberal ha sido la intervención más grande y sostenida que ha tenido nuestro país. Ha costado 320 millones de dólares y, en mi opinión, ha cambiado cómo se hace educación en el país. Pero, bueno, ahí tal vez diferimos. De todas maneras, lamentablemente no hemos visto tus láminas. Me gustaría, por favor, que las pueda compartir Roberto. Marco, un gusto volverte a ver. Por favor, también comparte tus láminas, nos va a ayudar. Una de las carencias en nuestro país es la información. Gracias a la información que compartió Roberto, pudimos armar algunas cosas interesantes. Mira, tú, yo, todo el mundo sabe, ha aumentado el salario del maestro, pero ha aumentado pues burocráticamente, no ha habido mérito. Chile lo ha demostrado, Costa Rica lo ha demostrado. Si no está atado el salario al desempeño, es botar plata. Entonces, ese es un punto. El otro punto que quiero hacer, ¿por qué confiamos en los maestros que existen? Ya sabemos los resultados que generan. Es un sistema endogámico, yo lo llamo incestuoso, donde solamente maestros pueden formar a maestros. El único país donde se puede hacer eso es en Bolivia. Entonces, de una vez, alguien tiene que decir algo sobre ese tema. Lo que me preocupa sobremanera es que a nadie le importa la educación fiscal. Todos nosotros tenemos nuestros hijos en escuelas o en colegios privados. Miren el caso del licenciado en matemáticas. Sus hijos no iban a escuelas fiscales, iban al colegio alemán, hasta donde yo sé. O sea, ¿cuál es el portavoz, cuál es el actor social que busca que mejore la educación? Los maestros no, están cómodos. Los niños no saben mucho más, son niños. Al Estado, mientras no frieguen los maestros, no hay problema. Yo tengo entrevistas, queridos colegas, de personas que me han dicho que han comprado jeeps a los cepos para sobornarlos. En esa situación estamos. No podría estar más de acuerdo contigo, Jorge, respecto a lo que tú planteas, la importancia de lo preescolar, la importancia de buscar cómo mejorar la repitencia. Y me ha gustado mucho un enfoque que tú has planteado respecto al liderazgo. Pero vuelvo al mismo tema. O sea, quiero ir a la franja morada. Tú sugieres, Jorge, con toda razón, que se aprenda de la franja morada. Pero para aprender tengo que reconocer que no sé. O sea, a ver, un ratito. ¿Quién eres tú para decirme que vaya a la franja morada? Yo soy el director, papito. Tengo 20 años de experiencia. ¿Cuál es mi incentivo? ¿Podría cerrar, por favor, porque el tiempo se agota? Tranquilo, tranquilo. Con eso me voy. Gracias, querido Juancho. Un placer estar con ustedes. Cualquier ratito conversamos. Eran mis 3 puntos. Gracias. No olviden, nos paramos sobre el hombro de gigantes. Parte de ese gigante en la historia de este país es la reforma neoliberal, desmontada por la reforma neopopulista. Gracias, chao. Gracias a ti.
Por favor, Lalo Rodríguez, rapidito. Vamos. Juancho, creo que Lalo no está. Su pregunta está en el chat, es en realidad una pregunta y un comentario largo. Les pido a todos leerla en el chat del Zoom para poder contestarla también a los panelistas en cuanto la tengan. De mi parte tengo una pregunta que hace Emilio Aliz por el Facebook, que me pide que se la lea. Dice así: gracias a los tres expositores por su aporte a la comprensión de este problema y gracias al doctor Jorge Rivera por su exposición propositiva. El doctor Salazar ha mencionado un problema esencial, la ideologización de la educación. A nombre del Club de Ginebra, dice Emilio Aliz, grupo de profesionales preocupados con el mejoramiento de varios aspectos de la calidad educativa y el mejoramiento de la enseñanza, me gustaría hacer una pregunta a los tres panelistas. En las condiciones políticas actuales, ¿cuáles creen que deben ser las propuestas concretas al gobierno actual para aplicar las soluciones propuestas por ustedes? ¿Y cuál el canal a utilizar para conseguir un eco eficaz? Esa es la pregunta que hace Emilio Aliz. Y yo pedí la palabra porque tengo un pequeñísimo comentario. Y yo creo que una de las conclusiones más claras que resulta tanto de los estudios de la UNESCO como de los estudios que ha presentado Cintia y de las reflexiones de Marcos Salazar es que la reforma educativa actual en vigencia, la Avelino Cignani y el Lizardo Pérez, ha fracasado. En el tiempo que se ha empezado a aplicar, ha mostrado que no solamente no ha detenido, no ha mejorado la educación, sino que la ha deteriorado significativamente. Si uno compara los niveles de rendimiento pre y post esta reforma educativa, va a encontrar que aún más con los datos que nos ha mostrado Marco, pese al esfuerzo fiscal, a la mejora de los salarios, al aumento de normales, etcétera, el deterioro de la educación es serio, es grave. Y creo que esto amerita una reflexión mucho más seria y una acción mucho más profunda. Yo creo que el otro tema que tenemos que destacar también aquí es esta aversión a la diferencia que está impidiéndonos avanzar en el país. Creo que una gran parte de las mejoras que suceden cuando más bien admitimos las diferencias, admitimos las desigualdades y promovemos la competencia. Es la competencia la que permite que todo el grupo se mueva hacia adelante. Pero le tenemos una aversión a la diferencia y valoramos de manera excesiva la igualdad. Por supuesto que la desigualdad es un problema, pero no debemos tenerle tanto miedo cuando esta desigualdad se genera no por el rezago de los que están abajo, sino sobre todo por el avance de los que pasan hacia arriba. Y a eso es a lo que debemos más bien propender. Entonces, lo que deberíamos hacer más bien en este caso es el último tema que planteaste, Jorge, en tu trabajo, que era autonomización, no solamente a nivel municipal, sino a nivel de cada escuela y de cada maestro, y permitir que los maestros compitan entre ellos y que desarrollen y promuevan una educación más eficiente, haciendo que los estudiantes también compitan. Solamente eso, admitir la diferencia que proviene de una sana competencia y que los que mejor se apliquen, que los que más estudien obtengan mejores resultados, es lo único que nos va a jalar a todos para arriba. El exceso de intervención estatal en los currículos, en la formación docente, en la fijación de pensiones escolares, en la determinación de sueldos, creo yo que está causando una erosión gravísima al sistema educativo boliviano. El año pasado, en los años pasados, ha habido enormes problemas, incluso en escuelas modelo, porque el Estado quería intervenir de manera excesiva, recortar el exceso de matemáticas en este colegio, el exceso de música en este otro colegio, obligarlos a mezclar al profesor de inglés con el de quechua y el de francés para darles una sola clase a los alumnos en idiomas. Son absurdos enormes que están dañando la educación. Yo creo que deberíamos más bien, en este caso, escaparnos de la uniformidad
que supone la intervención estatal y tratar de promover una mayor competencia educativa entre colegios, entre maestros y entre departamentos y universidades, etcétera, ¿no? Esa es mi sugerencia, nada más. Gracias. Gracias, Roberto. Empezaríamos con doña Cintia, por favor. La respuesta y hacia el cierre. Está sin micrófono, está sin micrófono. Ya, ahora sí. Quisiera referirme concretamente a esto que dice Roberto, ¿no es cierto? Hay que admitir las diferencias, no escaparnos de las diferencias, pero yo creo que también lo que dijo Jorge es muy importante, que hay que replicar las experiencias positivas, ¿no es cierto? No se trata solamente de aceptar las diferencias y alegrarnos de que en las diferencias pueden estar las riquezas, sino de replicar las experiencias positivas. Me acuerdo muy bien que en medio de nuestro trabajo de campo hubo una escuelita, un colegio, una unidad educativa en el área rural, en Entre Ríos, si no me equivoco, pero era en el trópico, que tenía un excelente rendimiento en matemáticas, un excelente rendimiento en lenguaje, y decíamos, era así un lunar, ¿no es cierto?, que brillaba en medio de las estadísticas, y los entrevistamos, ¿no? Les dijimos, cuéntenos el secreto que tienen. Era una unidad educativa de convenio. Y ellos nos dijeron, el único secreto que tenemos para mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes es la participación de los padres. Hacemos participar a los padres en absolutamente todo lo que decidimos, en absolutamente todo lo que hacemos en el colegio. Entonces, por ejemplo, ese tipo de experiencias son dignas de ser replicadas al margen de qué tipo de colegio sea, público, privado, de convenio, o si es rural, urbano. Hay experiencias que tienen que ser replicadas y viva las diferencias. Yo estoy de acuerdo con Roberto cuando dice que no se trata de uniformizar a través del Ministerio de Educación y de los currículums que están vigentes, sino de decir, muy bien, el currículum está ahí, pero mi metodología es distinta a todos los otros colegios que hay, por ejemplo, en un barrio X de Cochabamba o de cualquier ciudad, ¿no? Y replicar eso. Gracias. Don Marco. Ya. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Perfecto. Ya. Lo que a mí me está preocupando es que el sistema mismo no ha podido estos 30 años que discurren entre una reforma llamada neoliberal, digamos, y esta otra. Entonces, apelar al sistema para que el propio sistema se cure, se transforme, no me parece coherente. Yo creo que hay que empezar a juntar fuerzas, esas fuerzas que están fuera del sistema, capaces de poder mejorarlo, capaces de poder enriquecerlo. Yo creo que la apelación hacia afuera es importante para el sistema. Yo estuve hablando en mi condición de director con los estudiantes que iban a egresar este año, que han egresado. Y les decía, a ver, tú, ¿qué es lo que has aprendido aquí? Y una chica de Potosí me dice, lo que he aprendido, y me va a disculpar que lo diga así tan francamente, que no voy a hacer lo que los profesores hacen conmigo. Ese es mi mayor aprendizaje. Entonces el sistema tiende a reproducirse y tiende a reproducir la mediocridad, tiende a reproducir el malestar. Entonces hay que ver la manera en que el sistema pueda transformarse, enriqueciéndole, buscando fuerzas externas, por decir. Es complejo, no es fácil de enfrentar esto. Hay que aprender mucho de afuera, hay que aprender mucho de la innovación que se ha dejado, que el sistema la ha abandonado también. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Jorge, por favor, tu micrófono.
Cierto, aquí estaba suspendido. Yo creo que plantearse ahora el tema de las reformas educativas nos pone en un callejón sin salida. Ya ha sido probado cuál es la decisión y cuál es la actuación, y ahora pretender el retornar atrás o el cambiar lo que hay es empezar con una dama y el alfil menos en cualquier tablero de ajedrez. Yo sí creo que es posible encontrar aquellos resquicios de cambio, con cambios incrementales, cambios progresivos, y creo que el trabajo de enfatizar los aspectos pedagógicos y didácticos es en este momento el prioritario, ¿no? Los estudios han revelado que por muy buenas y excelentes que han sido las reformas educativas en los papeles, no han cambiado las cosas porque no han llegado al aula. Y no solo en Bolivia, también. Eso se queda ahí. Empezar al revés, y ahí sí, en parte, estoy de acuerdo con lo que ya en otras oportunidades hemos discutido con Roberto, ¿no? Y que ustedes están de acuerdo. ¿Cierto? Empecemos entonces en el aula. No empecemos a ver cómo la reforma llega al aula, sino cómo la innovación, el cambio se puede producir y crear las condiciones para eso. Y achicar la cancha. Yo he propuesto una manera de hacerlo específica, creo que es instrumental, y sin eso puedo cambiar todo lo que sea, pero si nuestros niños y niñas no siguen, no pueden seguir un texto escrito y no pueden escribir, estamos perdidos. Entonces, yo creo que eso, y las preguntas que han hecho tanto Lalo Rodríguez como el compañero que transmitiste tú, la pregunta, ¿qué hacer en las condiciones actuales? O sea, yo sí creo que es posible, si no se puede a nivel grande, hacer lo que otros países han hecho, grandes pactos por la educación. Dejemos de momento de lado esto y aquello, concentrémonos en enseñar a leer. Listo. O dos o tres cosas. Yo no quiero ser tan sesgado, pero si nosotros ampliamos el espectro, cualquier acuerdo, cualquier pacto no va a funcionar. Entonces, empecemos por las herramientas que tenemos y que es posible hacer. Yo creo que sentar a la mesa del diálogo a las autoridades públicas bajo una agenda concreta, con movimientos desde la sociedad civil. Si no se puede a nivel nacional, empieza en tu departamento, empieza en tu provincia, o sea, empieza allí a crear acuerdos para que todos se enfoquen a aquello que se pretende y que todos quieren. Entonces, me parece que esa negociación, ese tipo de negociación política hay que aprender ahora, porque si no, seguimos añorando, seguimos buscando un cambio radical que no se va a dar. Está claro, para mí. Y sí, diferencias, no sé, diversidad, Roberto, ¿no? Hay que aceptar la diversidad, no las diferencias. ¿Ah? La diversidad es distinto. Así que ese concepto lo hemos trabajado un poco y lo hemos discutido, pero creo que coincidimos en algo particular, en algo muy específico, a medida que sea posible. Y eso es evidencia, no es pensamiento imaginado, es evidencia internacional. La innovación educativa se produce, ¿no?, cuando hay autonomía, libertad de acción, cuando no hay un adecuado balance. El término autonomía suena en algunos países muy complicado, ¿verdad? Pero cuando hay un adecuado balance entre orientaciones centrales y capacidad de acción local, ha mostrado internacionalmente que produce cambios importantes. No tengo tiempo para citar quienes lo dicen, pero yo por ahí respondería un poco a las preguntas de qué hacer en las actuales circunstancias. ¿Llover sobre mojado y llorar? ¿O realmente comenzar a caminar en algunos aspectos que sí creo que sí se puede caminar? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, estimados panelistas. Yo creo que podemos llorar sobre la leche derramada, pero seguir caminando, porque para ver cuáles han sido nuestros hierros en esto largo caminar desde el 82 respecto a la educación. Lo que sí creo que hay un consenso total es que tal como está la educación actual en Bolivia es un desastre. Y como estamos caminando ahorita nos lleva al despeñadero. Por tanto, creo, me permito sacar como algo que me parece general, es fundamental un acuerdo
político de Estado de largo plazo, que recogiendo las experiencias de estas dos reformas podamos abrir un camino con amplia participación y con metas y objetivos bastante visibles para poder avanzar hacia ellos. Pero tal como estamos, no podemos ir. De hecho, el tema de educación en programas de gobierno, programas locales, municipales, no hay. Todos están interesados en generar trabajo, dinero, pero de educación casi nadie se habla. Y en el ámbito intermedio, departamental y en el municipal, la educación es parte fundamental. Y hasta ahora no he visto ninguna propuesta seria, más de repente que pintó una escuela, etc. Creo que sí habría que promover un debate más racional sobre el tema y convencernos primero de que estamos mal. Muchas gracias a todos los participantes.